vamos a hablar de los elementos de la argumentación y su estructura. Como podemos observar, de este tema se desglosan 4 subtemas: el silogismo, el paralogismo, la falacia y el sofisma. En esta ocasión yo les voy a hablar del silogismo y el paralogismo, y mi compañero Oscar les va a hablar de falacia y sofisma. Como punto de arranque vamos a definir qué es la argumentación. Según el diccionario de la Real Academia Española, la argumentación o argumento es un razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega, es decir, fundamentar lo comunicado para persuadir al receptor del mensaje que se envía, y así convencerlo de que lo que se dice es cierto o falso. Ya entendidos de lo que es la argumentación, entramos a los silogismos. Los silogismos son argumentos compuestos por 3 preposiciones, de las cuales la tercera es la que se deduce de las 2 primeras. Esto quiere decir que los silogismos son argumentos constituidos por 3 premisas. De estas, la tercera premisa es la conclusión que emana de las 2 primeras premisas. Los silogismos fueron formulados por primera vez por el filósofo griego Aristóteles en su famosa obra Organón. Ahora estudiaremos la estructura del silogismo. Como les acabo de mencionar, los silogismos son ideas que se forman gracias a la unión de 2 planteamientos que nos llevan a una conclusión. Después de este breve repaso, vamos a ver la estructura del silogismo. Como bien lo dice su concepto, el silogismo está compuesto por 3 premisas: la premisa mayor, la premisa menor y una conclusión. En este ejemplo tenemos que la premisa mayor es: todos los hombres son mortales. Como premisa menor tenemos que Aristóteles es un hombre. Y se concluye pues que por lo consiguiente Aristóteles es mortal. Y es así como está conformado un silogismo. Pasamos al segundo tema, que es el paralogismo. Este lo vamos a dividir en 4 subtemas. El primero de ellos va a ser su concepto. El segundo va a ser su autor más conocido. El tercero hablaremos sobre sus características principales. Y en el último hablaremos de los tipos de paralogismos que hay. Ahora, pasemos a su concepto. El paralogismo es un razonamiento falso que conduce a deducciones erróneas, sin tener conciencia de ello. Esto quiere decir que nosotros llegamos a conclusiones falsas sin saber que estamos equivocados. Ahora pasemos a hablar de su autor más conocido. En este caso, su autor más conocido es Immanuel Kant, quien habló sobre este tipo de argumentos en su obra Crítica de la Razón. Más adelante, vemos en las características que entre ellas se encuentra que, al igual que los silogismos, los paralogismos cuentan con 3 premisas. De estas, la tercera premisa es su conclusión. Sin embargo, en el caso de los paralogismos, su conclusión es falaz, es decir, es falsa. Ahora, su otra característica es que lo diferencia de los sofismas es que en el paralogismo el emisor no tiene la intención de engañar al receptor con su mensaje equívoco. Ahora veremos los 2 tipos de paralogismos que hay. Están los formales y los no formales. Los formales son los que tienen que ver con el proceso de análisis o reflexión del emisor. Por su parte, los no formales se dividen en 2 tipos: los ambiguos y los de atinencia. Los ambiguos son los que tienen que ver con los problemas del uso del lenguaje, y los de atinencia son los que tienen que ver con la estructura de la falacia. Ahora pasaremos a estudiar la estructura del paralogismo. Ahora veremos un ejemplo de paralogismo. Como podemos observar en la imagen, el paralogismo, al igual que el silogismo, está conformado por 3 premisas: una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión falaz. Es decir, que esta conclusión es falsa. Ahora, en este ejemplo, tenemos como premisa mayor que cuando me fui a Argentina dejé de tomar café. Nuestra premisa menor es: y comencé a tomar té. Y nuestra conclusión falaz es: por lo tanto, mi alergia al polvo se terminó. Como podemos observar, esta conclusión no tiene nada que ver con las 2 primeras premisas, y es por esto que esto es un paralogismo. Ahora, lo que diferencia al paralogismo de los sofismas es que en el paralogismo el emisor no tiene la intención de engañar al receptor.
Y pues bueno, es todo de mi parte. Muchas Hola, gracias. me llamo Alejandro. Voy a hablarles sobre las falacias y los sofismas. Primero sobre las falacias. ¿Qué son? Son aquellos argumentos que conducen al error. Estas falacias violan ciertas reglas, pero para comprenderlas debemos de conocer cuáles son. Yo seleccioné 5 tipos de falacias con sus respectivos ejemplos para poder explicárselas. Pasemos a ver cuáles son. La falacia ad hominem. Esta falacia busca atacar a la persona en vez de atacar sus cualificaciones. Se deja llevar por una apariencia o por un nivel superficial. El ejemplo es el siguiente. Las personas que escuchan música de banda sinaloense son menos cultas e inteligentes. Lo que a mi parecer no es cierto porque la música sinaloense es un tipo de género lo cual no define tu nivel cultural ni de preparación. La falacia ad ignorantiam. Este tipo de falacia busca afirmar que un hecho o un suceso es verdadero solo porque no se ha demostrado lo contrario. El ejemplo que yo puse es el siguiente. No existe la vida después de la muerte y como no puedes probarlo, es verdad. Al no haber la certeza ni la comprobación de que hay vida después de esta, es un ejemplo bastante claro para apelar la ignorancia. La falacia ad misericordiam. Este tipo de falacia busca usar la misericordia como un argumento para recibir un trato especial, o bien apelar la misericordia. El ejemplo que yo escogí es el siguiente. Carlota sabe que su pareja la va a terminar, entonces le dice que está enferma de gravedad. Y Álvaro, al saber que Carlota tiene una enfermedad, decide quedarse con ella. Precisamente por compasión, por humanidad o por misericordia. Sin embargo, la enfermedad de Carlota es mentira. Falacia ad baculum. Este tipo de falacia sostiene la veracidad de un argumento mediante el uso de la fuerza, ya sea violencia de cualquier tipo o incluso abuso de autoridad. El ejemplo que yo seleccioné es el siguiente. Álvaro es amenazado por su jefe para laborar horas extras, sin recibir sueldo por ello. De lo contrario, lo despedirá. Y él realmente necesita el empleo. Aquí su jefe está abusando de su autoridad, ya que le está obligando a su empleado a realizar labores después de que termina su jornada laboral. De lo contrario, lo va a despedir cuando él realmente necesita el empleo para subsistir. El hombre de paja es la siguiente falacia. El hombre de paja busca caricaturizar las palabras que dijo el oponente para devolvérselas de una manera burlesca, como forma de atacar sus argumentos. Sin embargo, no se está atacando con un nuevo argumento. Se está usando el que empleó el oponente de una forma de imitación. El ejemplo que yo usé es el siguiente. Sé que estás a favor de la guerra entre los estados porque no aceptaste usar la camiseta blanca el día de la protesta por la paz. Como yo no decidí usar una camiseta color blanco para la marcha por la paz, creen que yo estoy a favor de la guerra y de las armas, lo cual no es cierto porque el simple hecho, yo nunca quise decir que estoy a favor de la guerra, pero tampoco en contra. Los sofismas. Hemos llegado a la parte de los sofismas. Existen diferentes tipos de sofismas, los que podemos encontrar en el lenguaje y los que no encontramos en el lenguaje. Pero debemos de saber qué son los sofismas. Los sofismas son aquellos argumentos que deliberadamente o con intención se diseñan precisamente para engañar. Pasemos a ver cuáles son los ejemplos. Los tipos de sofismas que podemos encontrar en el lenguaje son los siguientes. El primero es la equivocación. Este supone que un razonamiento puede tener dos significados a pesar de ser la misma palabra. Y el ejemplo que yo seleccioné es el siguiente. El vino, que es el pasado del verbo venir, y el vino, que es la bebida alcohólica que se sirve en fiestas, etc. Este es un ejemplo que encontramos en el lenguaje preciso en la equivocación.
Otro tipo de sofismas que podemos encontrar en el lenguaje es la anfibología. Este supone dos premisas cuya realidad es distinta o varía. El ejemplo que yo seleccioné es este. Un vaso de agua. ¿Me puedes regalar un vaso de agua? Tiene dos realidades o puede interpretarse de distinta manera. Un vaso de agua puede ser un vaso que está formado por agua como tal. O un vaso de agua que es solicitar un vaso de cristal o de cualquier material que esté lleno de agua. Ya ven cómo tiene dos realidades distintas, pero solamente una es la verdadera, y en este caso es un vaso de agua. Un vaso, como dije anteriormente, de cristal o de cualquier material que tiene agua. Los tipos de sofismas que encontramos fuera del lenguaje son los siguientes. La confusión de lo relativo con lo absoluto. Consiste en la extracción de un sentido restringido, una premisa universal. Ilustré un ejemplo para poder explicárselos con mayor claridad. Es el siguiente. Un hombre asesinó a su amigo. Por lo tanto, todos los hombres son asesinos de amigos, lo cual no es cierto. No todos los hombres son asesinos de amigos. El simple hecho de que nosotros hayamos obtenido un resultado particular no puede ser suficiente para establecer una verdad absoluta o una regla universal, ya que los casos varían para cada persona. El tipo de sofisma que podemos encontrar fuera del lenguaje es la confusión de la causa con la no causa. Busca relacionar cosas de causa y efecto entre cosas que no tienen absolutamente nada que ver entre sí. El ejemplo que yo diseñé es el siguiente. Yo he visto en invierno que las aves migran, por lo tanto al migrar hacen llegar al invierno, lo cual no tienen absolutamente nada que ver entre sí, y una cosa no es causante de la otra. Las aves migran porque van a tierras del sur cuando llega el invierno a tierras del norte, lo cual no tienen nada que ver, ninguna relación entre este tipo de causas.